Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero saludar al ministro Negro, obviamente. Ya estuvo exponiendo, obviamente. No vamos a entrar en detalle respecto a lo que ya hemos venido escuchando. Seguramente, como estamos en la parte del debate, a mí me gustaría aclarar algunas cuestiones, señor presidente, y voy a pasar a narrar. Como sé que tengo 15 minutos nomás para la alusión política, lo voy a dividir en tres partes, señor presidente. Mire, en primer lugar quiero agradecer la presencia del señor ministro, a la señora subsecretaria y directora general de Secretaría y por supuesto a las altas autoridades del Ministerio del Interior. Quiero comenzar diciendo, señor presidente, debemos destacar la actitud del señor ministro frente a un asunto que formaba parte expresa del objeto de una convocatoria. No solo por lo que dijo, sino porque accedió a que sea tema, que este tema estuviese presente en esta instancia. Por lo tanto, corresponde agradecer ese gesto. Mire, señor presidente, en segundo lugar, quiero destacar la forma en que lo hizo. El señor ministro pidió disculpas donde correspondía pedirlas, aquí ante los legisladores y a través de nosotros ante toda la ciudadanía. Ya lo había hecho antes, señora presidenta, con la familia y con el propio joven involucrado. Mire, señor presidente, este gesto no solo enlantece al señor ministro, sino que también a la institución policial y en su conjunto. Ahora bien, corresponde recordar por qué nos reunimos hoy aquí, por el tema de la seguridad pública. Hablar de seguridad pública es hablar de políticas públicas y las políticas públicas requieren atención. La seguridad es una prioridad para este gobierno, fue solo una prioridad para este gobierno, ¿no? También lo fue para el anterior y el anterior, y para el anterior también. Los datos son claros, señor presidente. Entre el 2010 y el 2015, el principal problema señalado por la ciudadanía fue la inseguridad, con un 65% entre el 2015 y el 2020. Ese porcentaje fue el 53% en el 2020 y en el 2021. La pandemia alteró parcialmente el escenario entre el 22 y el 24 y la inseguridad volvió a ubicarse como principal preocupación con un 47%. Y ese año, señor presidente, nuevamente con el 46% de la seguridad sigue siendo el principal problema para la ciudadanía. Esto demuestra que estamos ante un tema estructural que ninguna administración por sí sola ha logrado resolver. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la sociedad? Algo que hoy es parte, se escucha, lamentablemente, no la sociedad no está pidiendo que la política esté a la altura de los políticos, sino que los políticos debemos trabajar juntos. Porque todos los que estamos aquí, estamos de este lado y estamos todos. Y acá no importa quién esté en este recinto. No importa la bandera, ni el color político, ni la ideología. Eso es lo que exige la ciudadanía. Y quienes estén del otro lado, claramente están del otro lado. Mire, señor presidente, porque cuando hablamos de seguridad pública no estamos hablando de un estorbo ni de una consigna de campaña. Estamos hablando de una preocupación persistente, reiterada y sostenida de la ciudadanía uruguaya durante más de una década. Los datos son contundentes y no admiten reivindicaciones ni lecturas oportunas. Durante más de 15 años, independientemente del signo político del gobierno de turno, la inseguridad ha sido señalada de manera constante como el principal problema del país. Esto significa una sola cosa, que la política en su conjunto no ha estado a la altura de dar una respuesta estructural y duradera. Por eso resulta insuficiente, señor presidente, limitar este debate
a la defensa corporativa, al señalamiento parcial o a la comodidad de discursos declarativos. La sociedad no nos pidió relatos, sino que nos exige resultados. No nos pide gestos aislados, nos exige políticas sostenidas, cordiales y evaluables en el tiempo. Señor presidente, aquí no alcanza con decir que la seguridad es prioridad. Prioridad es aquello que se traduce en planificación seria, en conducción política clara, en control efectivo de los recursos y en las rendiciones de cuentas permanentes, porque todo lo demás es retórica. Y también es necesario decirlo con claridad, trabajar juntos no significa diluir responsabilidades, sino que significa asumirlas. Gobernar implica hacerse cargo de lo que funciona y sobre todo de lo que no funciona, y esa responsabilidad recae en primer lugar en quienes hoy tienen la conducción del Poder Ejecutivo del Ministerio del Interior. Este Parlamento no puede ni debe conformarse con diagnósticos reiterados, ni con explicaciones que no repitan año tras año. Nuestra obligación es exigir respuestas concretas, plazos claros y compromisos vertientes, porque la seguridad no admite más de deliquiaciones. La ciudadanía ya habló de forma persistente y está esperando las respuestas claras y contundentes para abordar esta problemática. Por otro lado, cabe aclarar, señor presidente, que para terminar, quiero señalar que más allá de que no me voy a referir a todas las expresiones que aquí se han vertido, pero sí considero necesario decir que como integrante del Frente Amplio, cualquier afirmación que se realice respecto a nuestra fuerza política me incluye. Y quiero ser muy claro, el Frente Amplio no es una fuerza política ramplona ni con bambalinas. No somos vulgares, no somos chabacanos, somos la fuerza constructora de hace varios años. Y entendemos que siempre hemos estado y seguiremos estando. Mire, señor presidente, el Frente Amplio va a seguir estando a la altura de las circunstancias que el país lo demande. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, me permito esta interrupción para finalizar ante los legisladores, para dejar que este texto conste en actas y también que sea remitido al Ministerio de Educación y Cultura. Muchísimas gracias, señor presidente. Se está votando. 10 en 10. 10 en 10, afirmativo. Pueden ingresar a sala entonces las autoridades que solicitó el Ministerio. Un tiempo de exposición que inicia con una exposición del miembro convocante por hasta 45 minutos, con opción a prórroga de hasta 15 minutos más. Luego va a tomar la palabra el ministro del Interior, puede autorizar y delegar la palabra en otras autoridades y asesores. También el tiempo que tiene es de hasta 45 minutos más 15, con una opción de prórroga de 15. Y luego va a iniciar el debate de los legisladores, como es habitual, con exposiciones de hasta 15 minutos por cada uno de los legisladores por el reglamento. Al final también va a haber una exposición de cierre que inicia con una reflexión y cierre del miembro convocante y luego culmina con una reflexión y cierre del ministro. Sí, también hay que recordar que en este régimen, y con cierta flexibilidad, tratando de ordenar el debate también,
tanto el ministro como el miembro convocante puede interrumpir tantas veces sea necesario para generar aclaraciones o ampliar parte de lo que son las consultas al ministerio en el caso del convocante. Muy bien. Una vez entonces que recordamos cuál es el régimen de trabajo acordado, tiene la palabra. O planteara las disculpas del caso. Tiene razón el diputado Abdala, le debo. Y luego, al día siguiente, cuando fui a visitarlos a la sala del sanatorio, donde hablé tanto con Ezequiel como con su mamá, y allí, aparte de tener la oportunidad de conocerlos, les reiteré las disculpas que le había dado en el mismo lugar del hecho. Pero quedaba pendiente aún y quería esperar yo esta circunstancia de reunirme con los legítimos representantes de la ciudadanía, que son los legisladores, los que están presentes en esta comisión, y a través de ellos a la ciudadanía toda, porque también corresponde que un ministro que tiene un accidente como el que protagonizó y que incumplió alguna normativa reglamentaria, pida disculpas por la investidura que tiene con su carácter de ministro, y así lo estamos haciendo. También queremos aprovechar esta circunstancia para reconocer los errores cometidos y también para hacerme cargo de ellos. Creo que el tener conmigo los comprobantes de la gestión de la renovación de la licencia de conducir, el resultado de la espirometría practicada, el pago de la multa, el certificado de pago de la multa que también tengo conmigo, lo que indica el liderazgo y la autoridad que ejercimos en el momento y en la forma que teníamos que ejercerla. Es decir, ordenar, exigir ser tratado como un ciudadano más, como cualquier ciudadano, y no tener ninguna prerrogativa prebenda por el hecho de ser ministro. Esa fue la orden del ministro, esa siempre es la orden del ministro, hacer cumplir las leyes y practicar la igualdad de los ciudadanos ante la ley como premisa. Y eso se cumplió. Lo más importante para mí, por supuesto, es que Ezequiel se encuentre fuera de peligro y también, ¿por qué no?, que esto sea una oportunidad y un aprendizaje para quien habla, en el sentido de que hay que ser
muy estrictos a la hora de cumplir con los reglamentos a la hora de conducir un vehículo, por lo que significa la conducción del vehículo y cómo eleva los riesgos para uno y para los demás este tipo de acción. No quiero dejar de mencionar que también hemos reflexionado sobre algunos hábitos y conductas, como puede ser la conducción, que en el caso de una autoridad gubernamental y más de un ministro de Interior, quizá, como dijera el senador Da Silva en días anteriores, también tiene que ser revisada en cuanto a si es conveniente que un ministro maneje su vehículo y no cuente con chofer, custodia, etcétera, que lo blinde de alguna forma de este tipo de circunstancias que después terminan afectando a la política en general. Dicho esto, y siguiendo lo que concretamente nos citó este Parlamento, estoy convencido de que la seguridad pública se fortalece cuando se discute con seriedad, cuando se discute sobre evidencia, cuando se ilustra con la realidad y sobre todo con responsabilidad política y democrática. Responsabilidad por decisiones tomadas, por el rumbo elegido, por los resultados que empiezan a consolidarse en materia de seguridad pública. La seguridad, por supuesto, señores legisladores, no es un tema más. Es la principal preocupación de la ciudadanía, como aquí ya se ha mencionado, y al mismo tiempo una de las áreas donde más fácil se cae en el golpe de efecto, en la respuesta intuitiva o incluso en las respuestas autoritarias y demagógicas. Pero nosotros elegimos otro camino y seguimos eligiendo otro camino. Estamos eligiendo el camino de la política pública seria, sostenida y basada en evidencia. Y quiero decirlo de comienzo, la seguridad pública no se resuelve en el corto plazo ni puede seguir siendo un botín de campaña electoral. Se construye con planificación, con continuidad institucional y con decisiones políticas firmes. Para comenzar con lo que venimos a plantear, es importante, resumidamente, explicitar de dónde partimos. En los últimos años la criminalidad ha crecido y especialmente lo ha hecho en los delitos violentos. La tasa de homicidios se mantiene, por lo menos en los últimos 10 años, en niveles que pueden considerarse epidémicos, más de 10 por cada 100.000 habitantes por año. A esto se suma la expansión de nuevas modalidades delictivas, estafas y ciberdelitos que trasladan los riesgos a espacios cada vez más íntimos. Por otro lado, el aumento en la última década de los delitos de violencia doméstica, 845 cada 100.000 habitantes en 2013, que ascienden a 1.200 cada 100.000 habitantes en 2024, y de los delitos sexuales, 41 cada 100.000 habitantes en 2013, duplicándose para 2024. Vivimos en una sociedad más violenta y con una criminalidad cada vez más compleja. Señalamos en la Comisión de Seguridad de Diputados, el crimen organizado gana capacidad de maniobra, diversifica sus actividades y desafía cada vez más la autoridad del Estado. Al mismo tiempo, y como todos saben, nuestro sistema penitenciario se encuentra colapsado y con una alta tasa de reincidencia, 70% en los siguientes 3 años del egreso carcelario. Uruguay está hoy entre los 10 países con mayor tasa de prisionalización del mundo y, sin embargo, las cárceles siguen siendo el problema y no la solución del problema. También encontramos proliferación de armas ilegales, de municiones, sin que se tenga un número fehaciente de cuántas armas en nuestro país existen, aunque sabemos que nos encontramos entre los países más armados de la región y tal vez del mundo. Venimos sufriendo una expansión del mercado de drogas o narcotráfico y lo que es aún más amplio y complejo, del crimen organizado, sustentado además en el aumento sostenido de la demanda de drogas a nivel mundial. En este marco estamos avanzando el 1 de marzo en una estrategia integral de seguridad que atienda al presente y construya futuro. Con ese doble objetivo, seleccionamos a los profesionales más capacitados para ocupar cargos considerados claves y conformamos los mejores equipos para llevar adelante esa estrategia. A nadie le preguntamos qué votaba, sino cuánto estaba dispuesto a aportar por la seguridad del país. Desde el primer día impartimos las principales líneas de acción a todos los jefes de policía, a todos los directores y directoras del Ministerio y desplegamos acciones concretas en el territorio para gestionar la emergencia en seguridad. A todas y todas les pedimos aplicar una política enfocada en la investigación criminal, actuando para ello en base a datos, inteligencia, tecnología y análisis, trabajando día a día en contacto permanente con la ciudadanía. Apostamos un nuevo paradigma de políticas públicas en seguridad y los resultados están a la vista a la luz de los últimos trabajos de AECA. Y ya que lo mencionamos y como es uno de los motivos de nuestra comparecencia, vayamos a los datos del último año para saber cómo estamos al día de hoy.
En el año 2025 cerró con una mejora general de los indicadores de criminalidad respecto al 2024, consolidando una tendencia de estabilización y de descenso en varios delitos de alto impacto. El total de delitos registrados por el Sistema de Gestión de Seguridad Pública descendió de 301.386 en 2024 a 287.078 en 2025, lo que representa una reducción interanual del 4,7%. El homicidio indicador de violencia letal mostró en 2025 un descenso del 3,4%, pasando de 382 a 369 casos. Si bien se trata de una reducción ciertamente moderada, el dato es relevante por dos motivos. Es el mayor descenso de 2022, pandemia, y rompe la estabilidad observada entre 2022 y 2024. Es el máximo descenso en los delitos de homicidio que se registra desde la pandemia a la fecha, y todos sabemos lo que incidió la pandemia en la baja de los delitos en general y en los homicidios. No obstante, la tasa de homicidios de Uruguay sigue siendo elevada en términos internacionales y continúa duplicando el promedio mundial, por lo que la violencia letal sigue siendo el principal desafío en materia de seguridad pública que tiene este ministro, este gobierno y este país. Vale destacar, por ejemplo, que en el transcurso del primer mes del año se registraron 7% menos homicidios a igual enero 2020, del año pasado. Al 26 de enero estamos hablando. Por lo que la tendencia parece que se mantiene y podría incrementarse. El análisis desagregado de los homicidios en poblaciones de riesgo muestra resultados diferenciados. Los homicidios de menores de 18 años se redujeron 17,4%. Los homicidios de mujeres por violencia basada en género, femicidios, descendieron 18,2%. En contraste, se registraron 4 homicidios de funcionarios policiales, uno más que en 2024, todos lamentables, por cierto, pero ocurridos todos ellos fuera de servicio, sin relación directa con el desempeño de funciones. Y esto es un dato que quiero destacar: no de esta administración, sino en general, en Uruguay no se ha traspasado el peligroso límite de que se maten funcionarios policiales que están cumpliendo con su función. En el conjunto de delitos contra las personas se incorporaron nuevos indicadores en este 2025. Heridos por arma de fuego bajaron 0,1, las lesiones 1,1, las amenazas 0,6, lo que indica una mejora dentro de un escenario de estabilidad. Los delitos sexuales presentaron una reducción del 4,8, mientras que las denuncias por violencia doméstica se mantuvieron prácticamente estables con un aumento de un 1%. En términos absolutos, esto implica más de 43.445 denuncias en el año, unas 120 por día, lo que confirma que la violencia doméstica continúa siendo un problema estructural que requiere respuestas sostenidas e interinstitucionales. Los delitos contra la propiedad, los descensos fueron más pronunciados. Las rapiñas cayeron 10,5, los hurtos 8,3, los daños 6,1, y el hurto de vehículos, considerado un indicador especialmente confiable por aquello que, como para cobrar el seguro hace falta hacer la denuncia, no se registra su denuncia en este tipo de hurto, disminuyó un 8,5%, lo que sugiere mejoras en la prevención situacional y en el patrullaje urbano. La principal excepción fue el abigeato, aumentó un 11,3%, revertiendo seguramente una tendencia previa a la baja y quedando bajo seguimiento específico de este ministro. Aquí quiero ensayar, o citar, mejor dicho, una explicación al fenómeno que no diera yo, sino que yo ya cité, la dio el presidente de la Asociación Rural de Uruguay, Rafael Ferber, en el diario El País, hace unos meses atrás, el 27 de octubre, decía Ferber que el abigeato es una preocupación para el sector y que el incremento no parece estar vinculado a un cambio en la política del Ministerio del Interior ni a una menor presencia policial en el medio rural. No vemos un cambio de actitud del Ministerio ni un afloje en el trabajo profesional. Sigue, pero no quiero extenderme por cuestiones de tiempo. Un dato especialmente relevante es el comportamiento de las estafas y fraudes informáticos, que descendieron 16,5% en 2025, luego de haber crecido sostenidamente más de 2.000% entre 2013 y 2024. Este cambio de tendencia podría estar asociado a un grado mayor de concientización ciudadana, seguramente, pero también, dado que el crecimiento se dio hasta que comenzara esta gestión y luego empezó a descender
drásticamente a medidas específicas de política pública de este gobierno y tal vez incida también la entrada en vigor de la legislación en materia de cibercrimen. Asimismo, las extorsiones disminuyeron 16,2 y los secuestros 53,3, indicadores claves para evaluar cómo se viene enfrentando la lucha contra el crimen organizado, porque son figuras delictivas que han crecido en América Latina merced a la utilización de estos mecanismos delictivos por las pandillas y las bandas del crimen organizado. En síntesis, que se publicaron durante esta administración unos 10 indicadores delictivos, más que en la anterior, hoy son 15, cuando antes solo eran 5. 2025 mostró un descenso en la mayoría de los delitos, incluido el homicidio. Sin embargo, la violencia letal, la violencia doméstica siguen siendo el principal desafío del país. El escenario es mejor indudablemente que en 2024, aunque aún lejos estamos del objetivo y nos exige sostener y profundizar las políticas de seguridad implementadas y dar respuestas estructurales a problemas que también son estructurales. Como adelanto, anunciamos que se empezarán a publicar anualmente los índices de reincidencia carcelaria, a través también de la ECA. Las encuestas de victimización se van a seguir desarrollando bajo la responsabilidad del INE, por supuesto, que no depende, como todos sabemos, del Ministerio del Interior, pero que el Ministerio del Interior se ha considerado responsable del valor que tienen estas encuestas y por eso ha gestionado también su continuidad con el Ministerio de Economía, obteniendo una respuesta favorable para que en posteriores rendiciones de cuentas se incrementen los recursos a los efectos de poder seguir realizando las encuestas, cuya segunda parte ya está en proceso y los resultados vamos a conocer dentro de pocos meses. Mediados de año calculamos. Dicho esto, no avanzamos en reservar un presupuesto para la próxima edición porque ya avanzamos, mejor dicho, para reservar el presupuesto para la propia rendición de cuentas, lo cual ya tenemos el compromiso explícito del Ministerio de Economía. Sí, cómo no. ¿Hacemos un intermedio de 5 minutos? Un intermedio de 5 minutos. 9 en 10. 9 en 10, No, afirmativo. no. Afirmativo, 9 en 10, afirmativo, entramos en intermedio. ¿Cómo? Ya está. No lo necesita. Bien, perfecto. ¿Cómo no? Siga, ministro. El PECOP no compiten, se complementan. Uno aporta control inmediato, el otro sostenibilidad. Juntos permiten intervenir donde más le duele al delito y sostener los resultados. Se suman delitos como el secuestro de datos, intrusión informática y ataques a infraestructuras digitales. Una Policía Nacional que no en vano es de las instituciones a las que la gente le tiene más confianza y que tiene mejor imagen. Apostamos a mejorarla aún más, siendo una Policía Nacional aún más moderna, aún más profesional, aún más inteligente en el uso de la información, con aún más presencia en el territorio y, como históricamente lo ha sido, sólida y prestigiosa institucionalmente. Una policía que combina eficacia con legitimidad, firmeza, con reglas claras y resultados con confianza pública. Quiero decir con énfasis especial, apoyar a la policía no es una frase aspiracional. Es escucharla, es trabajar con ella, es apuntalar con hechos las transformaciones necesarias para que pueda cumplir mejor su misión. Ese es el compromiso, seguir construyendo una policía a la altura del Uruguay del siglo XXI en el camino hacia su bicentenario, con responsabilidad, integridad y con un objetivo final simple y exigente, que la ciudadanía viva más tranquila y que esa tranquilidad no dependa de la suerte ni de coyuntura, que dependa de un Estado que funciona. Los resultados de 2025 son una señal alentadora. No son, por supuesto, un punto de llegada, son una confirmación de cuando el Estado trabaja con método, sostiene rumbo y fortalece sus instituciones, el país puede avanzar. Quiero detenerme también al final a detallar algunos proyectos que tenemos dentro de la agenda legislativa, porque así también se deslizó la inquietud y las preguntas de algunos legisladores. Implementa los mecanismos de supervisión de las medidas cautelares en materia de violencia doméstica. Sobre la Agencia Nacional de Inteligencia, sabemos y conocemos que está en el ámbito de la Presidencia, por lo que, dado lo sensible que constituye este tipo de información, y al no estar bajo la Rectoría ni la égida del Ministerio del Interior, nosotros preferimos que sea la Presidencia la que conteste sobre las eventuales inquietudes de los legisladores. Sobre el SILCON, se me decía que, Diego Gonet, ¿podías tener un aporte?
Ministro, le quedan 3 minutos de intervención. Bueno. Sobre Fernández Albín. Como todos sabemos, se han capturado un número muy importante de criminales pertenecientes a las bandas organizadas, y eso ha ocasionado una saturación de lo que llamamos la unidad 25 de máxima seguridad. Por ello es que el buen resultado en materia de la persecución de estas bandas ha determinado que tengamos que crear nuevos lugares para el control adecuado de personajes tan particulares y con una peligrosidad tan importante como la de algunos, como por ejemplo la del nombrado. Se generó, por tanto, una acumulación. Comentarios preliminares con relación a las respuestas que ha dado el Ministerio del Interior, que eso es lo que termina de ocurrir. Y debo decir, después de escuchar al señor ministro, con toda franqueza, pero con toda rotundidad también, que el ministro ha traído poco de nuevo, por no decir nada, y ha aportado muy poca sustancia a la discusión de un tema de esta envergadura y en el ámbito, ni más ni menos que del Parlamento Nacional, con toda la solemnidad que esto representa y la expectativa que genera, con relación a un tema que, por supuesto, a todos nos preocupa y particularmente a la población, que, como decíamos al principio, este es el tema que le genera mayor aflicción. Que reconozca su insalubridad, y acá quiero también reconocer el trabajo de la presidenta de la Comisión Permanente, que me consta ha laburado muchísimo para que eso suceda. Presidenta, este tema del plan de seguridad a mí ya me tiene bastante aburrida, porque creo que no se quiere entender. Ya no es que no se entienda, sino que hay intenciones de que no se entienda lo que significa un plan de seguridad y lo que significa tomar acciones desde el 1 de marzo, desde el día que se asume. Creo que hay malas intenciones en ese sentido. Y corresponde a lo que decía inicialmente de instalar una subestimación permanente. Porque una cosa es acciones concretas que se vienen tomando desde el 1 de marzo y que el ministro ha enlistado muy bien, y otra cosa es generar una política de Estado de largo plazo que trascienda a los periodos de gobierno, que trascienda a los partidos políticos que estén al mando, que se haga con todos los actores involucrados, que se haga con todos los partidos políticos, que se haga con las diferentes organizaciones sociales, que se haga también con los vecinos, con las vecinas, que son quienes viven en carne propia la delincuencia. Y una cosa son las acciones tomadas desde el primer momento, y otra cosa es pensar mucho más en mediano y largo plazo como es necesario, porque ya ha quedado claro que medidas cortoplacistas y únicamente la demanda del aumento de penas no es suficiente. Por el contrario, han recrudecido la situación de las calles de nuestro país. Entonces, no es una cosa ni otra, es un trabajo que se complementa. Y ahí creo que también el ministro ha enlistado un montón de cosas que apenas saqué apuntes de alguna. Después, por supuesto, vamos a tener en el diario de sesiones la descripción muy clara sobre la profesionalización de las policías, sobre los 200 operativos vinculados al crimen organizado, sobre las incautaciones más altas desde 2019, sobre las diferentes operaciones, como la operación Sinergia en el interior del país, sobre los 56 narcotraficantes capturados en 22 días, sobre los 70 allanamientos en el interior del país, sobre la situación de migrantes que estaban en condiciones infrahumanas, sobre las operaciones en la calle, donde hubieron este año, entre junio y septiembre, 18.991 traslados, sobre la operación Ñandubay, referida a la situación que tienen los delitos vinculados a las motos, sobre el plan Atenea como plan piloto de nueva estrategia de posicionamiento inteligente, sobre la focalización, sobre la supervisación, sobre la tecnología, sobre la profesionalización de la policía, que creo que ya la mencioné, sobre la expansión de PADO, sobre la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos, y podría seguir. Por eso me parece que asistimos a diferentes comisiones. Yo no dudo del liderazgo que tiene el Ministerio del Interior, y tampoco dudo del trabajo en equipo y de poder trabajar de forma coordinada para saber que uno no se la sabe toda y que necesita gente alrededor que forme parte para una situación que, ya lo decía inicialmente, desvela a los uruguayos y a las uruguayas, desvela a las familias de nuestro país la violencia que hay en las calles. Y por supuesto que esto, la seguridad, no es solo competencia del Ministerio del Interior.
Y así como decía inicialmente, de que parece que por suerte superamos el debate entre los bambis y los manos duras, entre los que creen en una romantización del combate de la seguridad únicamente, sin represión, y entre los que creen que únicamente es la represión, creo que superamos un poco ese debate, y que es un término medio. Por supuesto que es necesaria la represión. Por supuesto que a una señora que le roban en la casa después de trabajar 12 horas por día y le sacan los pocos pesos que tiene, no le puedo decir que la represión es una cuestión en la que uno está en contra. Por supuesto que no, pero también la seguridad trasciende al Ministerio del Interior y también estamos dentro de una gestión que incorpora al resto de los ministerios para poder sostener una cuestión de convivencia en nuestras calles. Por supuesto que la seguridad son más policías, que también ya ha quedado claro la falacia que se ha querido instalar sobre el incumplimiento de campaña respecto a los 2.000 funcionarios policiales. Pero por supuesto que también es represión, por supuesto que también es más trabajo, por supuesto que son niños con la panza llena, por supuesto que son madres con trabajo, salarios dignos, presencia en los barrios, salud de calidad, es el bono crianza, es el plan Crece desde el Pie, son los bonos escolares, es la iluminación en los barrios, es infraestructura, no es solo competencia del Ministerio del Interior. Pero me consta que hay un liderazgo que es importante, que no es una política de barrer y empezar de nuevo, que como ya le hemos dicho en reiteradas ocasiones no es refundacional, es quedarse con las cosas que se hicieron bien y profundizar aquellas que no estaban tan bien, pero estamos bajo una órbita de subestimación permanente. Así que me parece, Presidenta, que algunos augurios sobre qué puede pasar en el futuro con algunas autoridades ya son más expresiones de deseo que augurios, y bajo esa lógica no vamos a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, legisladora. Continuando con el uso de la palabra, tiene el legislador Silva. ¿Da Silva? Es una especie de bueno, cómo no, es un arreglo entre ustedes. Muy bien. Perfecto, perfecto. Dice la leyenda bien. que vinieron acá, dice la Silva. leyenda que vinieron acá la familia Silva y después pasaron por Brasil uno que decían es Da Silva, y ahí fue que nos hermanamos con el senador Colorado en eso, que bueno, y con algún otro por ahí. Yo, Presidenta, si le hubiésemos preguntado al ministro si el presidente de Peñarol, este hombre Ruglio, podría ser reelecto, no se hubiese leído lo mismo, el resultado clásico lo mismo. No ha sido una respuesta que uno hubiese imaginado. Es como que uno a veces dice, no, otro día más con un ministro encerrado acá adentro, teniendo que agarrar chorros y malandras para hacer una especie de mise en scène y no llegar a ninguna conclusión. Es un poco así, a tal punto que hasta se le cortó la lectura y tuvimos que pedirle un cuarto intermedio. Estaba más o menos preparado este tema de forma tal de poder explicar algunas cosas que nosotros estamos de acuerdo, en otras cosas para mí es relativo. Y además, como se lo dije al ministro Frati, para un ministro del Interior que quiera ir para adelante, agarrar chorros, malandra, es una pavada ser ministro Frente Amplista porque nosotros siempre lo vamos a estar apoyando. Y es por eso, señora Presidenta, que cuando él arma ese comando de operaciones especiales, una especie de SWAT, en una ocasión donde creo que estaba el expresidente Lacalle Pou andando en una moto con un casco que se ve que no era, o no tenía chaleco refractario, yo acá tengo 6 legisladores del Frente Amplio quejándose por eso. Mire qué diferencia. ¿Verdad? Acá, en este lugar, todo es sarna con gusto, Presidenta. Todo es sarna con gusto. Lo actual está mal. Yo creo que hay que dejar esas visiones para pasar a una visión constructiva sin perjuicio de reconocer las cosas que están mal. En primer lugar, yo creo que el ministro ha hecho bien en pedir las disculpas públicas y reconocer su error, porque el que se equivoca y no reconoce que se equivoca 2 veces. Así que a mí me parece bien que así haya pasado y adhiero a los comentarios que aquí hicieron los legisladores preopinantes sobre esa circunstancia.
que no por lo dicho o por lo que expresamos dejamos de considerarla grave, muy grave. Con los académicos, en fin, todo esto revela una cosa, presidente, que para mí no es menor, y en este momento que estamos abordando esta temática y hablándola con la seriedad y rigurosidad que tiene que tener, estamos demostrando que el Frente Amplio hizo una cosa con claro rédito electoral en el gobierno anterior, sin importar pandemias, sin importar situaciones que pasaron adelante. Yo tengo acá sendos mensajes en redes sociales, pero tengo artículos de prensa, en donde, voy a tomar uno, tengo muchos, voy a tomar uno, donde se titulaba en el diario El País, el 22 del 01 del 2024, a través de una entrevista, el Frente Amplio cuestiona la cifra de delito. Estamos convencidos que hay un maquillaje. Además de eso, yo estoy muy orgulloso de que este equipo del Ministerio del Interior haya sostenido, y acá hay dos integrantes que tuvieron una participación importante en la administración anterior, y muchos de los logros que tuvo la administración anterior fue justamente por estos asesores técnicos o ejecutivos que el ministro y el ministerio tienen en sus filas. Y que lamento que a veces se puedan sentir un trofeo de guerra, porque entiendo que hay algo que en Uruguay, a través de estas decisiones, se está cambiando, que es ponernos la camiseta del vulnerable, del que sale a laburar y lo roban, y del que enfrenta la delincuencia muchas veces sin las garantías necesarias de la actuación policial. Aún sucede, y lo quiero subrayar, y es preocupación de este gobierno y sin duda fue preocupación del anterior. Lo que pasa es que cuando uno viene con una expectativa alta a través de esta quinta convocatoria, creo que es la quinta, y se encuentra con que la intervención del miembro convocante, un tercio de la misma, es esperando el perdón nunca más del señor ministro, ahí ya se me desarma cualquier intención que pueda discrepar o no, pero que venga desde el lugar de la preocupación central, que es el combate al delito. El 30% del tiempo que dedicó el diputado convocante fue para referirse en una nube de palabras, muchas veces indescifrables, a la situación que el señor ministro atravesó, cuyas disculpas este cuerpo, como bien decía la diputada Julieta Sierra, toma, porque esas disculpas no están dirigidas a nadie en especial acá. Están dirigidas al cuerpo y a la población. Nadie se arrogue de me pidió disculpas. Esa no corre tampoco. Porque si acá no se pidieron disculpas por mentiras que se probaron acá, en la sala de senadores, en la anterior administración, no nos van a hablar a nosotros de cuáles son las obligaciones y con quién, con el pueblo, con la gente. Entendemos que hay un plan que en breve sale a luz, pero por sobre todas las cosas entendemos que este plan de una administración, si yo no tengo problema en dar aclaración, ¿doy? ¿Sigo? Perdón. Gracias. En realidad decía que tenemos las explicaciones del caso hacia el plan, pero en el medio tenemos una actuación y una gestión del ministerio que puede ser reiterativa, pero hay que decirla. Tuvimos resultados importantes relacionados con la captura de miembros del narcotráfico. Yo a esta altura no sé si son pesados, medios pesados o peso mosca. Lo cierto es que fue un trabajo de inteligencia acumulado y propio de este gobierno que dio resultados. Y eso ya de por sí habla que
cuando uno planifica táctica y estrategia, puede estar perfectamente leyendo los escenarios que recibió, cómo los maneja y tratar de dejar un legado de políticas que puedan comprometer futuras administraciones. Yo entiendo que el ministro, el equipo del ministerio están pensando que ese plan desarrolle políticas que puedan después tener continuidad, como he dicho yo que este gobierno ha tenido continuidad con respecto a políticas del gobierno anterior. Y no es fácil enfrentar la delincuencia en cada territorio de la misma manera. No es fácil. Y siempre me voy a dirigir al trabajador, al que sale a trabajar y se encuentra con un hecho de violencia. Pero hay un todo también, hay una región, hay sin duda un avance de la violencia relacionada con el narcotráfico, relacionada con los territorios. Hace poco nos enterábamos que hay peleas y muertes por quién vende la droga en una tribuna. Es poner eso en perspectiva, imaginarse los territorios, los departamentos. El legislador da Silva hablaba de la situación de Durano, de la cual estoy al tanto también, que es preocupante. Pero lo que pasa, que no es arrebenque, no es palo y palo, no va a suceder de esa manera, no lo es, porque la fuerza represiva existe, pero también existen las garantías. Y yo prefiero tener las garantías en un proceso a tener después que pedir disculpas por una injusticia, por una muerte, por un herido. Entonces también ahí me quería parar desde ese lugar, pero no es un lugar común únicamente para los frente amplistas. Usted salga, pregunte, hable y va a ver que cualquier persona que es detenida va a preferir que le digan cuáles son los motivos y no caer en la bolsa y palo va y palo viene. La policía tiene total respaldo y ha tenido de todos los gobiernos frente amplistas. Para mi gusto hay tres aspectos que son centrales. Voy a empezar por el salarial. 2005 el salario mínimo nacional rondaba los 2.500 pesos y el salario policial rondaba los 5.000. Para el 2017 estaba en más de 40.000 pesos el salario medio, y hablo de personal subalterno, lógicamente, y hoy el salario de un cabo ronda los 70.000 pesos nominales. Y eso es preocupación y ocupación sobre quienes nos tienen que brindar las garantías de seguridad y no tengan que hacer las 8 horas de servicio más el jodido 222, que los separaba de la familia, que los metía en una calecita infernal de gastos, que los llevaba a situaciones personales tan complicadas. Por otro lado, la preocupación que las administraciones frente amplistas han tenido con respecto a darle la posibilidad de que la tecnología acerque un poco más al Ejecutivo, a la Policía Ejecutiva, la posibilidad de ser más productivo. Y desde ahí puedo hablar de los chalecos antibalas que no estén vencidos, puedo hablar también de la georreferencia que adquirieron todo el cuerpo policial, puedo hablar de las unidades policiales o de no tener que ir a comprar más balas para poder salir con la garantía de poder usar el arma. ¿Y sabe qué? Desde el punto de vista de los derechos que tienen todos los trabajadores, se le permitió, señora presidenta, tener su sindicato o sus sindicatos y su federación. Pero lo cierto es que lograron
tener representantes que además de poder negociar su salario, negociaran también sus condiciones de trabajo y les dieran la posibilidad de salir muchas veces de la mirada del superior si se ponía medio comunista. Ahora, el sindicato, que nadie discute y respetado, en el periodo pasado tuvo sus bemoles, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, Presidenta, estamos frente a un ministerio activo, un ministerio que demostró en la gestión, un ministerio que va a presentar trabajo, que va a seguir respetando los avances que pudieron tener las administraciones anteriores y que por supuesto está comprometido con el ciudadano de a pie. No está comprometido ni con los chorros, ni con los delincuentes, ni con nada de eso. Está comprometido con los de a pie, con las víctimas. Y está comprometido a que cuando actúe y cuando tenga que reprimir, también darle las garantías a quienes han delinquido. Entonces nos separamos de esos planteos de palo y palo. Ya pasamos a Marquesano y a Llanola, ya lo pasamos. Acá hay gente muy joven, capaz que tienen que googlear. Las antirracias del año 88, las coordinadoras antirracia que había que hacer. Estabas tomando un refresco en la esquina y venía la chanchita y te llevaba. Entonces, no, negativo, no es ahí, no vamos a construir desde ahí. Vamos a construir, y entiendo además que es una minoría la que pide ese tratamiento, vamos a construir y estamos construyendo una sociedad mejor. Nos está costando muchísimo, porque hay causas que aún no se han podido desterrar, porque hay causas sociales que llevan a escenarios que tienden a que la violencia sea muchas veces el día a día de una barra importante de uruguayos y uruguayas. Era cuanto quería decir, señora Presidenta. Muchas gracias, legislador Otero. Por una interrupción tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar quiero saludar al ministro Negro, obviamente. Ya estuvo exponiendo, obviamente. No vamos a entrar en detalle respecto a lo que ya hemos venido escuchando. Seguramente, como estamos en la parte del debate, a mí me gustaría aclarar algunas cuestiones, señor presidente, y voy a pasar a narrar. Como sé que tengo 15 minutos nomás para la alusión política, lo voy a dividir en 3 partes, señor presidente. Mire, en primer lugar quiero agradecer la presencia del señor ministro, a la señora subsecretaria y directora general de Secretaría y por supuesto a las altas autoridades del Ministerio del Interior. Quiero comenzar diciendo, señor presidente, debemos destacar la actitud del señor ministro frente a un asunto que formaba parte expresa del objeto de una convocatoria. No solo por lo que dijo, sino porque accedió a que sea tema de que este tema estuviese presente en esta instancia. Por lo tanto, corresponde agradecer ese gesto. Mire, señor presidente, en segundo lugar, quiero destacar la forma en que lo hizo. El señor ministro pidió disculpas donde correspondía pedirlas, aquí ante los legisladores y a través de nosotros ante toda la ciudadanía. Ya lo había hecho antes, señora presidenta, con la familia y con el propio joven involucrado. Mire, señor presidente, este gesto no solo enlantece al señor ministro, sino que también a la institución policial y en su conjunto. Ahora bien, corresponde recordar por qué nos reunimos hoy aquí
por el tema de la seguridad pública. Hablar de seguridad pública es hablar de políticas públicas, y las políticas públicas requieren atención. ¿La seguridad es una prioridad para este gobierno? ¿O es solo una prioridad para este gobierno? ¿No? También lo fue para el anterior y el anterior, y para el anterior también. Los datos son claros, señor presidente. Entre el 2010 y el 2015... el principal problema señalado por la ciudadanía fue la inseguridad, con un 65% entre el 2015 y el 2020. Ese porcentaje fue el 53% en el 2020 y en el 2021. La pandemia alteró parcialmente el escenario entre el 22 y el 24 y la inseguridad volvió a ubicarse como principal preocupación con un 47%. Y ese año, señor presidente, nuevamente con el 46% de la seguridad sigue siendo el principal problema para la ciudadanía. Esto demuestra que estamos ante un tema estructural que ninguna administración por sí sola ha logrado resolver. Entonces, ¿qué nos está pidiendo la sociedad? Algo que hoy es parte, se escucha, lamentablemente, no la sociedad no está pidiendo que la política esté a la altura de los políticos, sino que los políticos debemos trabajar juntos. Porque todos los que estamos aquí, estamos de este lado y estamos todos. Y acá no importa quién esté en este recinto. No importa la bandera, ni el color político, ni la ideología. Eso es lo que exige la ciudadanía. Y quienes estén del otro lado, claramente están del otro lado. Mire, señor presidente, porque cuando hablamos de seguridad pública no estamos hablando de un estorbo ni de una consigna de campaña. Estamos hablando de una preocupación persistente, reiterada y sostenida de la ciudadanía uruguaya durante más de una década. Los datos son contundentes y no admiten reivindicaciones ni lecturas oportunas. Durante más de 15 años, independientemente del signo político del gobierno de turno, la inseguridad ha sido señalada de manera constante con el principal problema del país. Esto significa una sola cosa, que la política en su conjunto no ha estado a la altura de dar una respuesta estructural y duradera. Por eso resulta insuficiente, señor presidente, limitar este debate a la defensa corporativa, al señalamiento parcial o a la comodidad de discursos declarativos. La sociedad no nos pidió relatos, sino que nos exige resultados. No nos pide gestos aislados, nos exige políticas sostenidas, cordiales y evaluables en el tiempo. Señor presidente, aquí no alcanza con decir que la seguridad es prioridad. Prioridad es aquello que se traduce en planificación seria, en conducción política clara, en control efectivo de los recursos y en las rendiciones de cuentas permanentes, porque todo lo demás es retórica. Y también es necesario decirlo con claridad, trabajar juntos no significa diluir responsabilidades, sino que significa asumirlas. Gobernar implica hacerse cargo de lo que funciona y sobre todo de lo que no funciona, y esa responsabilidad recae en primer lugar en quienes hoy tienen la conducción del Poder Ejecutivo del Ministerio del Interior. Este Parlamento no puede ni debe conformarse con diagnósticos reiterados, ni con explicaciones que no repitan año tras año. Nuestra obligación es exigir respuestas concretas, plazos claros y compromisos vertientes, porque la seguridad no admite más de delicaciones. La ciudadanía ya habló de forma persistente y está esperando las respuestas claras y contundentes para abordar esta problemática. Por otro lado, cabe aclarar, señor presidente, que para terminar, quiero señalar que más allá de que no me voy a referir a todas las expresiones que aquí se han vertido, pero sí considero necesario decir que como integrante del Frente Amplio, cualquier afirmación que se realice respecto a nuestra fuerza política me incluye.
Y quiero ser muy claro, el Frente Amplio no es una fuerza política ramplona ni con bambalinas, no somos vulgares, no somos chabacanos, somos la fuerza constructora de hace varios años y entendemos que siempre hemos estado y seguiremos estando. Mire, señor presidente, el Frente Amplio va a seguir estando a la altura de las circunstancias que el país lo demande. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, me permito esta interrupción para finalizar ante los legisladores, para dejar que este texto conste en actas y también que sea remitido al Ministerio de Educación y Cultura. Muchísimas gracias, señor presidente.